Hola, 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 ¿cómo están? Muy, pero muy buenas. Espero que me estén escuchando. Creo que sí. Voy a ver. Y yo creo que sí, ahí estamos al aire. Estamos ajustando aquí la camarita. Y ¿sí te ves o no te Sí, ves? ahí estamos. Ah, perfectísimo. Y ¿A por ahí ustedes ya les hay salen los alguien que... subtítulos? Sí, yo creo que a los que están viendo a través de Facebook sí am, les llega esto. Y bueno, pues estamos en Hola, nuestra reunión Yochis. de todos los miércoles. Hazte un poquito más para acá, mira. Ahí ¿Me estás, en mero en invitas? medio. ¿Sí? Estamos en la reunión de todos los miércoles, que de hecho, pues también queremos hacerlo ya presencial muy pronto. Se está arreglando ahorita el cuartito en donde nos reunimos, o el salón donde nos reunimos ahí en la iglesia. Entonces, hasta nuevo aviso, pues nos vamos a seguir reuniendo aquí, en esta jaula aladrillada que tenemos aquí. No, Que ni es cierta. que ni es cierta, porque no, ahí está, nuestra casa ladrillada. No tenemos para enyesar. Si conocen ustedes algún yesero, Ya están eh, Diego Malta, Glorita Arellano. Hola, chicos. les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo y Déjenme compartirlo porque Mona nunca se da cuenta hasta que lo comparto. así es. Entonces lo voy a mandar. Bueno, la semana pasada no tuvimos clase, ¿verdad? Porque No, porque yo no pude. andaba yo regresando de Mexicalpan de las Yo no Tunas. pude, Sonita. Y bueno, pues no pudimos reunirnos, pero ya estamos aquí de regreso para terminar con esta parte de este, am, pues lo hemos llamado el mensaje, ¿sí? El mensaje concentrado. El mensaje y pues por ahí Primera de Pedro 2:2 nos dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Y bueno, pues esta serie o este estudio pues se basa en la importancia del mensaje de Jesucristo y lo que implica este mensaje directamente y proveniente de las escrituras de los evangelios. Y en eso nos hemos estado basando. Y según yo, en esta tercera parte de el mensaje, pues estábamos viendo lo que era la entrada del reino, ¿sí? Y en la entrada del reino, bueno, pues habíamos visto que había una necesidad de entrar al reino. Habíamos dicho, bueno, ¿qué es el reino? Bueno, pues el reino de Dios es el que se ha de establecer desde el momento en que tú y yo recibimos a Cristo. Y pues ese reino es el que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Y pues decíamos que había también, aparte de esa necesidad de entrar, eh, pues que no era como una alternativa más en nuestra vida, ¿no? Sino una necesidad de que, pues que la gente que se quede afuera del reino, pues va a ser trágico, ¿no? No Ujú. nada más para ellos, sino para nosotros, o que no hicimos bien nuestra chamba, o que algo pasó. Pero qué importante es eso, ¿no? Y bueno, después veíamos que había falsas entradas. Estas falsas entradas, ya lo vimos, o no te quedaste tú en las falsas entradas. Bueno, pues vamos a ver, estas falsas entradas, decía, Sí, ya vimos eso. sí, ya estuvimos con esto de las falsas entradas, ¿no? Y si malo es no entrar al reino, decíamos, peor aún es el que entra de una manera falsa. Es decir, creer que ya entraste, Sí, creer sí, vimos eso. que ya estás ahí, pero en realidad no estás. Ujú. Qué fuerte es esto, ¿no? Porque, Sí, porque es que creer que soy cristiano, pero realmente pues no. no O sea, hemos estoy, vivido, engañados. no estoy siguiendo ninguna, bueno, no hay evidencia. Pues no, O hemos no hay, vivido engañados por ejemplo, hay gente que ama la religión por alguna razón, motivo, tradición o llámale como tú quieras, pero la realidad es que el día de hoy, pues la religión no te permite esta entrada al reino de Dios, ¿no? La religión no es más que el intento del hombre de tratar de acercarse pues a Dios, y eso es una entrada pues falsa en realidad, ¿no? ujú. ¿Qué otra entrada falsa podemos
podemos entender. Eh, pues aquellos que se dan sus baños de pureza, pues ya voy a hacer obras buenas, ya me voy a portar bien, ya no voy a Pues decir la salvación por mentiras, obras. sí, ya voy a ayudar a las viejitas a cruzar en las esquinas. Y creo que tampoco el hecho de estar haciendo, pues digo, qué padre, qué bueno que hagas obras de misericordia, eso es una actitud que deberíamos de tener todos, pero las obras no te llevan tampoco a la salvación ni a la entrada del Ujú. reino, ¿no? Son obras, simplemente, obras muertas, ¿no? ¿Por qué serán obras muertas? Pues porque si se hacen con la esperanza de que eso me va a merecer la salvación, pues realmente no es necesario porque ya es Jesucristo sacrificó su vida Ujú. para entregarnos la salvación. Así es que cualquier sacrificio que nosotros queramos añadirle al sacrificio de Cristo, No, y otra cosa, pues que ¿qué, no, qué más puede haber? que cuando nosotros decimos el sacrificio de Cristo, ¿por qué Cristo se sacrificó en una cruz? Ayer lo veíamos en nuestro discipulado de Zoom, ¿no? O sea, Cristo fue a la cruz justamente con el propósito de salvarnos a todos los que estábamos metidos y inmersos en nuestra maldad, en nuestro pecado. Y cuando el Señor Jesús lo resuelve a través de ese sacrificio, a través de esa sustitución de nosotros en la cruz, pues a partir de ahí es que podemos empezar a vivir una vida en la gracia cuando confiamos en ese sacrificio. Una vida en el perdón que ha propiciado el mismo sacrificio de Cristo, ¿no? Por gracia sois salvos, dice la Biblia, ¿no? Y esto no es de vosotros, o sea, no es de ustedes, sino es algo que viene como un regalo de Dios, ¿no? La gracia es ese favor que ni tú ni yo merecíamos, pero que Dios en su infinito amor y misericordia lo expuso a través de la muerte de Cristo en la cruz, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros podemos eh, pues obtener esa victoria sobre el pecado, no por nosotros mismos, sino porque Cristo venció a la muerte y al pecado en esa muerte tan dolorosa que fue la cruz, ¿no? Y bueno, pues hay otros que también nada más están esperando como que el milagrito. Esa también puede ser una entrada falsa, ¿no? Ay, pues vamos a este lugar porque pues ahí el santo niño de las Torres Mochas, si le bailo pues ya la hice, ¿no? Y esto ocurre el día de hoy también en muchas iglesias cristianas, pues que el trapito ungido y que el aceite de no sé dónde y que la mano del muerto, no, esa no, pero, pero sucede en muchas iglesias el día de hoy que se dicen cristianas, ¿no? Entonces también esa es una entrada falsa al reino de Dios, ¿no? Te prometen cosas a través de que si tú tocas ese manto ungido, ungido, quién sabe por quién, Oye, me veo mis este, pelos muy planos. Miren lo que voy a hacer. ujú. Ahí está. Entonces, es, Peluca. Por eso que sí, traigo es peluca mi una peluca, mi alegría. alegría. ¿Se acuerda de las pelucas mi Sí, alegría? cómo no. Perdón. Este es... Sí, Qué horror, ¿no? Espero que con no. pelucas mi alegría. Siempre felices estamos. Esos son de allá del año de la canica, Del año publicidad. del caldo. Bueno, pero ya saben, perdónenos por favor, ¿eh? Perdón, tengo Si ya déficit. saben cómo somos, ¿para qué qué? Nos Tengo invitan. déficit de atención, perdón, perdón. Si ya saben, ¿para qué nos invitan, no? Pero bueno, qué bueno que están ahí todavía aguantándonos, ¿no? Ok, para tratar de resumir el tema que habíamos visto de lo que es entrar falsamente al reino, es que necesitamos a fuerza tener una conversión. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos volvernos de esa manera ah, vana de vivir en la que vivíamos, de esa maldad a la mejor inconsciente en la que vivíamos, de esas transgresiones que habíamos propiciado a través de nuestra banalidad y a través de nuestros intereses propios y que no nos dábamos cuenta que pues nos estaba apartando o estábamos apartados de Dios por esa razón, Ujú, ¿no? Porque pues aquel que robaba pues ya no robe y aquel que adulteraba pues que ya no adultere y aquel ujú. que mentía pues que ya no mienta, ¿no? Y eso es convertirse. ¿Y cuesta trabajo? A veces sí, a veces sí.
Pero Dios pero prometió que si crees en Jesús, claro, Él va a hacer la obra en ti, el Espíritu y Santo Él va hace a la obra en llegar, ti, Él va a llevar la te carga. va ayudando. Exactamente. Sí, que sí. Tenemos que tomar esa cruz y seguirle, es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, esto es importante que lo entendamos, ¿no? La conversión es importante, que es convertirse, darle un sentido diferente a tu vida a través de la confianza que el sacrificio de Cristo Como dar establece vuelta al otro en lado nosotros. Sí, completamente. irte en dirección, en sentido contrario, Sentido totalmente, ¿no? opuesto. Ujú. Eso es convertirse, ¿no? Y eso implica el nuevo nacimiento, ¿no? Así Y es. empezar a practicar una vida cristiana tal como lo dice la palabra. ¿Qué quiere decir cristiano? Pues como que un Cristo chiquito, ¿no? Se usaba despectivamente al inicio, ¿no? Ser cristiano es pues tratar de comportarse como Cristo lo establece en su palabra, ¿no? Y no ser un cristiano pues nada más nominal, uno más, que pues estamos ahí, pues como está de moda o porque me dijeron que yo iba a estar mejor, pues ya, no, sino que haya una verdadera, un convencimiento. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios que se nos ha hablado y que el Espíritu Santo que ha redarguido, que ha removido todo eso de nuestros corazones, pues nos haga confiar de que Jesucristo no fue en vano a la cruz, que el sacrificio de Cristo no fue en balde, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serán las dificultades para entrar? Eso no lo hemos visto. No. Entonces, ese sería parte del tema de hoy. ¿Y cuáles son las ¿Para entrar a dónde? A ver, por al reino aquellos de que Dios? están, ok, Al reino aquellos de que Dios, apenas se ¿no? están O conectando, sea, y ¿entrar a digo, dónde? tenemos que tener en cuenta que esto, estamos hablando de cuestiones espirituales, ¿sí? Estamos moviéndonos aquí en dos dimensiones. Uno que es el terreno físico, todo lo tangible, y todo lo intangible, que es lo espiritual. Lo tangible es lo temporal, lo que se acaba. Lo intangible es lo eterno. Ujú. Y entonces ahí es donde se establece el reino de Jesucristo. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Y para entenderlo necesitamos tener esa convicción en nosotros que el Espíritu Santo nos va a revelar hacia dónde es que debemos de andar, cómo debemos de andar. Y si no leemos las escrituras, si no nos guiamos por lo que la palabra de Dios nos dice, pues va a estar muy difícil, ¿sí? Jesucristo dijo, escudriñen las escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Vean, rásquenle, búsquenle, escudriñen, Estudienlas, investiguenle, investiguenle mediten en ello, ¿sí? Escudriñen las escrituras. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de de mí, mí. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando en Cristo? Su testimonio. ¿Qué es lo que es verdadero de parte de Él? ¿Qué es lo que es realidad de parte de Él, ¿Puedo no? agarrar este? Sí, te lo presto, te lo alquilo. Gracias. Y bueno, ¿cuáles serán las dificultades para entrar? Si bien en cierto sentido la entrada en el reino es simple y sencillo, ah, el pecado que anida en el corazón del hombre, la influencia del mundo y la obra del diablo la hacen extremadamente estrecha y difícil. Ujú. O sea, hay ciertas barreras que nosotros tenemos o que están ahí de una manera natural en este mundo caído, que a veces nos impiden entrar cuando pensamos que es simple. Sí es simple, pero la realidad es que nosotros nacimos bajo esa lápida que es el pecado, ¿no? Y tú me puedes decir, pero pues yo no elegí pecar, yo no tuve la culpa. Si Adán y Eva pecaron, pues allá ellos, pero pues yo, bueno, pero debido a esa condición, y nosotros si pensamos y creemos que venimos de esa generación que desde un principio se estableció en esta tierra a través de Adán y Eva, de esa raza humana, por decirlo de una manera, Ujú. pues ellos fallaron. Y en la naturaleza misma de Adán y Eva, en el momento en que ellos fallan, pues su corazón empieza a anidar el pecado. Su naturaleza cambia totalmente. Esa naturaleza que tenían dentro del jardín del Edén, que era eterna, donde no se conocía pecado, donde había pureza, donde había una relación con Dios, donde caminaban junto a Dios, pues de repente se rompe. ¿Por qué? Por la maldad, por la desobediencia. ¿Por la desobediencia de quién? De Adán y Eva.
de no marcar sus límites. Dios les había dicho, ¿sabes qué? De cualquier árbol, de todo lo que está aquí sembrado, de todo lo que ha crecido por aquí, de cualquier fruta puedes tocar, excepto de este árbol, ¿no? De este sí no me lo toques, ¿no? Y entonces, pues viene Satanás, viene el enemigo, eh, pues seduciendo en el sentido antojadizo a Eva, y Eva toma del fruto prohibido, se lo ofrece después a Adán, y en ese momento entra la desobediencia, entra el pecado a la humanidad. Y ahí está el error trágico. Ahí venimos todo el mundo, toda la humanidad, arrastrando esa falta, ¿no? Que desde el jardín del Edén se provocó. Y es que nosotros, pues venimos de esa naturaleza. Entonces, nosotros ya nacemos con esa naturaleza de pecado. Esa es una triste realidad. Pero por eso vino Jesucristo a esta tierra, para mostrarnos cuál debe ser la solución y la verdadera relación que debemos de tener con el Señor. Y esa verdadera relación se establece a través del reinado y el reino de Dios. ¿El reinado de quién? El reinado de Jesucristo, De en tu Jesucristo vida, en nuestra en vida. mi vida. Ahí se establece el reino. Y cuando, yo no sé, yo nunca he vivido en un reino, yo no sé lo que es vivir bajo el dominio de un reinado, pero yo creo que cuando el rey habla, todo el mundo obedece, ¿no? Todo el mundo dice, sí, Señor, lo que usted desee. Y eso es lo que sucede con Jesucristo. Sí, mi Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le decía Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Y esa debería de ser nuestra respuesta todos los días. Pero ese pecado que ha sido vencido a través de la cruz de Cristo, pues está vencido, pero la obra del diablo, de Satanás, el príncipe de este mundo, aunque ya fue vencido, todavía sigue aquí operando. Mientras no estemos en el reino perfecto, mientras no estemos ahí con el Señor en la eternidad, pues este mundo caído va a seguir dándonos lata, y el príncipe de este mundo caído no es más que el diablo. Y él es el que hace las cosas difíciles. Él es el que hace las cosas, eh, el que tropieza. Aún siendo cristiano, nos tropieza, ¿no? Aún siendo eh, conocedores de la palabra de Dios, tropezamos. Esa es una realidad. Como decía el hermanito Isaías, y nos decía, es que nosotros no somos pecadores cuando cometemos pecado, sino porque en realidad ya nacimos en esa condición de pecado, es Eso que es. pecamos. ¿Sí me explicó? Ujú. Lo repito nuevamente. Nosotros, esta es una sentencia que escríbanla por ahí. Nosotros no somos pecadores porque cometamos pecados, sino porque ya nacimos dentro de esa condición de pecado, es que se nos da muy fácilmente pecar. Esa es una verdad. Porque el pecado, pues si tú lo ves en la cuestión humana y en la cuestión personal y carnal, pues es sabroso, ¿no? Para la carne, pues dale vuelo a la Pues hilacha, por ¿no? eso somos tentados por el pecado, Y porque si no, dale alegría a tu cuerpo, Macarena, o como dice la canción. Sí, ¿no? sí, pues sí. Entonces, esa es una Si no nos realidad. llamara la atención el pecado, pues no nos haría tentación. No. Si viéramos una cosa horrible y espantosa, dirían, no, hombre, pues eso qué. Pero pues la realidad Pero es el que no es pecado se así. presenta de una manera atractiva. Atractiva, así Ujú. es, ¿no? Entonces, esa es la obra del diablo. Tratarlo de hacer lo más atractivo para que tú y yo nos alejemos del Señor, para que tú y yo caigamos en sus redes, para que nos separemos de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, es agradable, es Perfecto. perfecta, ¿sí? Y cuando nosotros fallamos, pues nos alejamos de esa voluntad y empezamos a hacer la voluntad de quien no debemos hacerla, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué Ok. más? Lucas 13, 22 al 30. No sé si lo tengas ahí en tu... Aquí te lo leo. Ajá. Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas. Mientras seguía adelante, camino a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán.
Cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán fuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará, no los conozco ni sé de dónde vienen. Entonces, dice ahí, Ustedes dirán. entonces mira ahí arriba, ahí lo Ok. puedes leer. Entonces ustedes dirán, Don Toy. aquí Entonces está. ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces él responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. Wow. Habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Sigue ahí o no? Sí, sigue Sí. hasta el 30. Habrá llanto y rechinar de dientes porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta lo siguiente. Algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Wow. Can, can, can. Esto está heavy. Sí. Y luego, bueno, pues otra de las cosas que podemos ver aquí, de acuerdo a lo que estamos viendo, cuáles son las dificultades para entrar al reino. Bueno, pues podemos ver y entender la parábola del sembrador. Esta parábola del sembrador que viene en Lucas 8 del 4 al 15, ¿no? Ujú. Y que nos va a hacer favor, Diana, de leer. Aquí A ver. está tipificado cuáles son las dificultades, es decir, qué exactamente sucede Que cuando no nos perdemos permite. el camino, ¿no? O sea, ¿qué dice ahí? Lucas 8 del 4 al 15. Cierto día Jesús contó una historia. Estamos leyendo qué versión. Nueva traducción viviente. Es una Ajá. versión muy coloquial. Ujú. Cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud, proveniente de varias ciudades que se habían reunido para escucharlos. Un agricultor salió a sembrar. Esta es la historia que contó Jesús. Ujú. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas. Comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él respondió, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se los quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Podría haber muchas caritas el día de hoy. Pácatelas. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Wow. Así que nunca crecen hasta la madurez. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Uh-huh. Okay. Qué bonito. Pero qué duro, ¿no? Aquí, ¿qué estamos viendo? Lo que estamos viendo en esta parábola, y claramente está ahí apuntado, pues que hay alguien que se va a encargar de
procurar que la palabra de Dios sea la que estamos recibiendo hoy, sea la que recibiste el domingo o el miércoles o hace un año o hace 30 años, que esa palabra que tú estás recibiendo desaparezca de tu corazón. Qué fuerte está esto, ¿no? ¿Cuánta gente el día de hoy ha sido probada en sus corazones a través de todo esto que sucedió y sigue sucediendo con el COVID, con la pandemia? Y que por alguna razón o motivo que desconozco, pues se apartaron del Señor, se decepcionaron, se agüitaron, como decimos aquí, ¿sí? Y esto es el significado de la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y muchos que oyeron el mensaje, pues pareciera como si nunca lo hubieran oído y de repente se fueron, Así es. Tu ahijado te se está fueron. viendo, Felixito. Felitos, muchas felicidades, saludos a tu esposita. Bendiciones para ustedes. Y muchos se apartaron del camino de Dios. Qué difícil es esto. Y qué fácil es reconocer cuando todo va miel sobre hojuelas, pues tu vana necesidad de Dios. No, pues ahorita no necesito eso, estoy re bien ahorita. Pero esa es la realidad. Cuando estás mejor es cuando tienes que aferrarte a Dios. Y el aferrarte a Dios implica que tú veas lo que Dios tiene para ti, que tú veas que Dios tiene un propósito en tu vida, que no estamos en esta tierra eternamente. En esta tierra estamos, pues somos, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. No somos permanentes en esta tierra, pero se me fue la otra palabra, ¿no? Que Y la estamos de realidad, paso. bueno, sí, hay otra palabra que iba a utilizar, pero en fin. Me ¿Perennes? No. pregunto, Ajá, si la manteca es un to. no. Ajá. O sea, por ejemplo, for ejemplo, Ujú. si a lo mejor alguien ahorita está viendo y dice, chanfle, yo estoy como como la semilla que cayó en las, este, piedras rocosas, ¿no? Ujú. Como que En las rocallosas. empecé bien, pero pues ya me Ya me enfrié. aflojé el paso y ya realmente Ya ni voy a ni la leo la Biblia, ni iglesia. voy a la iglesia. Y a veces pedimos estas parábolas y la gente dirá, no, pues ya yo soy eso y siempre seré así. Pero yo pienso que O sea, así soy Jesús, o sea, aquí nos quiere abrir los ojos en estos para versículos, que ¿no? si nos damos cuenta que estamos como esa que está, las semillas que crecieron entre los espinos. Por ejemplo, eso yo pienso. Ahora en este mundo moderno que todo es tan agobiante y tan rápido y todo sucede tan rápido, por ejemplo, es muy fácil yo creo caer en esta categoría de las semillas de los que cayeron en espinos, Ujú. que oímos el mensaje, pero pronto ese mensaje queda desplazado, dice aquí, por las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida. Yo Sí, creo que esto es bien fácil ahora. Y estas palabras que dejó grabadas Jesús, pues yo creo que son para que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta si realmente estamos en alguna de estas categorías y que podamos pedirle a Dios que rompa esa tierra. Eso, así le dicen los jardineros y eso. Yo no sé mucho de plantas y eso, pero sé que cuando quieren que una semilla caiga, hay que barbechar. tienen que barbechar, tienen que romper la tierra. Aquí hasta hay unos zapatos que tienen hoyitos para que aflojar la tierra. Entonces, pues si pensamos, si piensas tú que nos estás escuchando, si pensamos que nos identificamos en alguna de estas categorías como que que las preocupaciones me han ganado más que el mensaje que escuché, que llegó la tentación y como no tenía raíces profundas, pues la regué y a lo mejor tú piensas que ya no hay vuelta atrás. Yo pienso que aquí está la parábola para abrirnos los ojos y poder pedirle a Dios que nos convierta, que afloje nuestra tierrita y que Así nos es. convirtamos en una buena tierra. O a lo mejor hay muchos que, como decíamos hace ratito, o la semana antepasada, ¿no? Que están en una falsa entrada. O Ujú. sea, están en un lugar en donde pensaron que estaban y que no, pues yo, como yo acompaño a mis papás a misa todos los domingos
o yo me voy a misa. Voy a la iglesia, ¿no? Voy a la iglesia, o voy... Puedo ser evangélica, católica, X. O sea, el lo hecho que de que voy sea. con mis cuates o voy con mis papás, no Ajá. significa que tú tienes un Una compromiso relación con Dios, ¿no? con Dios. No. No sé para qué sigo viendo el norte allá para allá. Entonces sí es importante y lo que también es importante y que no nos gusta hablar mucho, pero la realidad es que hay alguien interesado ahí en desviarte. El chamuco. El chamuco, el chanclas, el mengue, el diantre, como quieras llamarle. Sí, Es el diablo. es una realidad que vivimos en, pues digo, solo ver las noticias Ajá. Tú para nada más date darnos cuenta cuenta. que vivimos en que hay una Hay un mundo que está atorado. Hay una pelea entre El bien y el mal. la maldad que existe en este mundo. Realmente es evidente. Ujú. Evidente. Y la Biblia pues habla que hay un príncipe de este mundo, que es el que inspira, gobierna y nos tienta con la maldad. Ujú. Que al principio no se ve como malo. Ujú. Muchas cosas, como dice aquí, que en esta parábola, ¿no? Con el tiempo caímos en una tentación. Muchas de las cosas que se presentan, que son malas, pues no se presentan como malas. Como ahorita decías tú, Cacho, dice Bernardo del Ángel también, ¿no? Si fuera atractivo, nadie pecaría. Claro. Y bueno, pues... Si no fuera atractivo, perdón. Ujú. Que si no fuera atractivo, pues nadie pecaría, claro. Si te anunciaran el alcohol como con las consecuencias de las familias destruidas, la gente te porocha en la calle, chocando ahí, pues no, bien borrachos. nunca lo comprarías, ¿verdad? Claro. Pero te Oye, pero a seduce. pesar de eso, las cajetillas. Las cajetillas Las en cajetillas de México, ¿no? Que cigarros. traen ratas muertas y todo. Tienen ahí las gentes muriéndose ahí ya con oxígeno y todo. Pero pues es que ya cuando estás bien enviciado, Pues sí, así es ya no así es el pecado. puedes. ¿Y qué es pecado? Si quieres una definición más práctica, fallar en el blanco. Eso es lo que es el pecado. Cuando le tiras al target o ¿cómo se dice? Al eyeball, ¿sí? Al blanco, pues. Al blanco, como no, tiro al blanco. ¿Cómo se llaman eso en español? X. Y no le atinas. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando andamos dando palos de ciego por todos lados, ¿no? Pero, le tiramos aquí, le tiramos allá y no le damos pues a sí. nada, ¿no? Pero por eso aquí, vuelvo a lo mismo, hay esperanza, o sea, estas parábolas están escritas para que nos identifiquemos dónde estoy yo. Y si no estoy en el porque son historias, son ejemplos. Claro. Y yo pienso que esta parábola me encanta porque es una de las que Jesucristo explica muy explícitamente. Ajá. Muy detalladamente explica esta parábola. Entonces, por alguna razón, se quedó esto grabado en la Biblia y es para que nosotros como que recapacitemos y que entendamos que que agarremos la onda, ¿no? Que hay una buena tierra y que podemos convertirnos en una buena tierra Uh-huh. si se lo pedimos a Dios, ¿no? Sí, no, eso es algo que es importantísimo en nosotros, ¿no? Y pues si estás escuchando por primera vez este mensaje, te decimos, ¿sabes qué? Que no todo es la guerra de Ucrania, ¿eh? Hay muchas otras cosas que están sucediendo en el mundo, pero Jesucristo nos advirtió. Si tienes una Biblia por ahí, pues refiérete al Evangelio de Mateo 24 y 25 y ahí vamos a ver, ahí podrás ver todo lo que ya está ocurriendo, ¿no? Y bueno, pues no es el tema ahorita, pero va a haber oposición en esta tierra. Mientras vivamos aquí va a haber oposición para que tú y yo creamos en las cosas de pues Dios, oposición, ¿no? hasta de nuestra propia carne, ¿no? Claro, pues es la primera que se opone. Claro. ¿No? Y va a haber pruebas. Una vez que ya le entraste al ruedo, va a haber pruebas, va a haber dificultades que pues sí, encierran la entrada al reino de Dios, ¿no? Que pues si les das más atención a ellas que a lo que te dice el Señor, pues va a llegar un momento en que vas a fallar, Así es. ¿no? Y dentro de eso, déjame ver por aquí dónde está este versículo. Mateo 10, 34 y 39, a ver si los puedes leer. Del 34 al 39. Dice, no crean que vine a traer paz a la tierra. ¿Quién dice eso? Uy, Jesucristo. Fíjense, si ustedes le hablan a alguien, es más, yo le he compartido a gente aquí de Jesucristo y me recuerdan a mi mamacita, ¿eh?
Te quedó muy grabado. Me quedó muy grabado y Traes un pelo de la quimba. y yo le pedí al Señor que los levantara muy alto, que los dejara caer. No es cierto, no es cierto. No, pero pues sí nos ha pasado. Pero pues a mí me fue barato. A nuestro No, hay mártires a que les... nuestro mentor y guía de nuestro corazón, los hermanitos Isais. Ahí los perseguían a machetazos y a balazos, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha ido Es curioso porque es una fácil, ¿no? es que hay una serie de paradojas de Jesús, porque él dice que la paz os dejo, mi paz os doy. Mira, así. No como el mundo la da. No, deja mi peluca, mi alegría. La paz os dejo, pero aquí de pronto viene a decir, no viene a traer paz a la tierra. Y ahorita vamos a entender por qué. Aquí lo que se refiere es que su llegada, su presencia... Iba a traer controversia. Iba a traer controversia, causar conflicto. Claro. Y es obvio. Vino a separar. Tú dile a todo mundo, y Dios los bendiga, pero menciona a Jesucristo y mucha gente brinca. Pero bueno, aquí dice... Vino a separar los cabritos de las ovejas, de las ovejas. ¿Qué pasa? No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. ¿Qué más leo? Qué grueso, hasta el 39. Está bien difícil este texto de entender, porque si no lo entiendes a la luz de que cuando una persona cree y la otra no, hay un shock. Un estire y afloje, ¿no? Si amas a tu padre y a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Hay mucha gente nos ha brincado ese, ¿no? Dice, no, pues ¿cómo voy a dejar de amar a... No es que dejes de amar a tu hijo o a tu padre o a tu madre, sino que lo único que está expresando es, oye, tienes que amar al que te dio la vida. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Así es. Así es. ¿Sí, no más? No, hasta ahí. Hasta ¡Qué ahí. Creo que barbaridad! este texto es muy controversial. Y aquí... La impactación, y aquí ahorita más de 3 ya le cortaron y ya se fueron a su casa. La impactación. No, aquí más de 3 ya dijeron, no, vámonos, están locos estos cuates. Pues sí, la realidad es que estamos viviendo en un mundo que está loco. Y la realidad es que el evangelio para el mundo, ¿sabes qué es? Locura. Hace poco que levanté mi voz una vez más, diciendo pues que yo no estaba a favor del aborto. Porque lo disfrazamos muy bonito, es pro-choice, la choice de la mujer. ¿Qué es la choice? ¿Cómo se dice? La opción. La opción, ¿no? Son opciones. Obviamente, o sea, uno no es tonto. Obviamente la gente puede escoger hacer lo que quiera y ser lo que ellos quieran. O sea, tú no te puedes oponer a que la gente decida lo que quiera hacer. Pero de respetar sus decisiones a estar de acuerdo con sus decisiones o decir que tú apoyas ese tipo de decisiones y que están bien, es muy diferente. Claro. Entonces, bueno, mientras yo trataba de explicar eso, o sea, la gente te ve como, ahí es donde viene este texto, o sea, es como una espada que entra ahí. No, pero ¿por qué? Y empiezan a tratar de buscar excusas y un lenguaje X, ¿no? La terminación del embarazo, en vez de decir, pues, la terminación de la vida del bebé. Y estamos llenos de este tipo de semántica y conceptos. No, queremos endulzarlo, ¿no? Y es un shock, ¿no? Es una espada en medio, vine a traer espada, ¿no? Y qué duro, ¿no? Y hay una falta de compromiso. Entonces, por ejemplo, imagínate, porque yo tomé un curso, voy a tomar solamente ese controversial tema del aborto. Entonces yo tomé un curso donde hay un centro donde se le presentan a las mujeres las opciones. Tú realmente no puedes evitar que una mujer, si quiere tomar esa decisión, pues la va a tomar. Contigo, sin ti, sola y a pesar de ti. Y a pesar de las clínicas o no clínicas. La realidad la va a tomar.
Pero el centro lo que quiere es presentar las opciones. Y número 1, presentar las consecuencias que conlleva un aborto, consecuencias de salud y consecuencias psicológicas y emocionales. Presentarlo y también presentar, hay otras opciones, o sea, si no puedes tener al bebé, existe la adopción, que no lo vuelves a ver, existe la adopción, todavía hay parejas, fíjense, aquí que están de acuerdo con que el niño siga viendo a la mamá, Claro. a pesar de que es adoptado por ellos. En fin, hay opciones. Y ¿a qué iba con eso? Pues que Bueno, la entonces controversia, ¿no? imagínense esto, por ejemplo, cuando yo tomé este curso se decía, casi todo el mundo nos imaginamos que las únicas que quieren abortar son niñas adolescentes que metieron la pata y que no saben qué hacer, ¿no? Pero no, hay una estadística tremenda de madres, o sea, de mujeres adultas que ya tienen hijos Ujú. y que quieren abortar a este último que no desean. Y que de repente, oh, ya está el gasto Entonces, fuerte y adiós. está bien, y entonces está bien fuerte, o sea, porque llegan las mamás con la sillita de bebé ahí amarrada a la van, pero listas en la camioneta, pero listas para Para abortar el que practicar. viene. O sea, está bien fuerte porque pues tú ya viviste, ¿qué onda? Y cuando el esposo se opone, vamos a pensar si el esposo se opone y la mujer ha decidido, o el esposo quiere terminar el embarazo y la mujer no lo quiere. Cuando es la creencia de decir, no, esto es una vida, ¿qué pasa ahí? Pues está esta espada que divide, que dice Jesucristo, ¿no? Va a haber una espada entre ellos dos, va a haber Sí. una controversia, un estire y afloje, un pleito, va a haber un pleito. Y finalmente la gente, yo conozco una chica que estaba siendo forzada por su novio a practicarse el aborto y ya acostada en la plancha a punto de que le pusieran la anestesia, la chava se levantó y se fue. Bueno, Y bien hecho, buena decisión. y es chistoso porque ahora el chavo Y es que ahí ya no entra tanto la cuestión digámoslo entre comillas, creencia, religión. tu creencia Sí, espiritual o religiosa, ahí ya entra la moral, el sentido común. ahí ya va algo más allá, ¿no? Pues para mí es sentido común. Y digo, ahora con tanta información que tenemos a través de todos los medios electrónicos, pues no puedes decir que, ay, pues es que nadie me dijo, ¿no? Y, y sí se trata de una vida. Tú, o sea, ¿cuánto dicen que puedes hacer un aborto? Hasta las X semanas, no me O acuerdo ahorita. sea, en fin. Pero tú fuiste también parte, ¿no? De ese tamaño. ¿Tú alguna vez fuiste de ese tamaño también? Claro, todos Sí, fuimos. todos fuimos. Entonces, dime si no es una vida o una vidota, ¿sí? Es una locura. Bueno, Pues es que lo ahí está la chistoso es que cosa. nosotros, como dice Iris ahorita, estamos locos para el mundo. Sí, O sea, el hecho de que nosotros defendamos a un bebé no nato, no nacido, ahora parece que es locura. ujú, Ay, pero ¿cómo te atreves? La mujer tiene sus choices y la mujer, pues, obviamente, la mujer va a decidir, pero hay que hablarlo como es. La mujer decidió matar a su bebé. claro. Bueno, ya vamos a terminar con esto. En tercer lugar, la principal dificultad para entrar al reino la vas a encontrar, ¿sabes en dónde? Aquí adentro, en ti mismo. Dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso. Es engañoso. Y el corazón tuyo y el mío nos engañan cada rato. Si tu corazón no ha sido regenerado, si tu corazón no ha sido limpiado, si las preocupaciones del mundo, las preocupaciones materialistas, si la cuestión sensual, sexual o como quieras llamarlo, siguen atormentándote o siguen dirigiendo tu vida, pues no van a permitir que el reino de Dios crezca en nosotros. Esa es No. una triste realidad. Y cómo la publicidad y digo, las historias extrañas ahí. Sigue tu corazón. Ujú. Híjoles. Su Yo nada mecha. más quiero que trabajen con adolescentes como yo trabajo. Hoy se odian, mañana se quieren y esta es la mejor amiga hoy y pasado mañana no. Y ahí está la publicidad, o sea, las revistas y todo. Tú sigue tu corazón. Los posts así de esos muy poéticos. Volvemos a la parábola de la semilla que leíste hace rato en el versículo 14 del capítulo 8 de Lucas. Dice, las semillas que cayeron entre los espinos
O sea, imagínate esa semilla que cayó ahí entre Rutititita Río. espinosas. Hola Ruth, amiguita. Cuando vienes, representan, o sea, estas que cayeron en los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. ¿Por qué? Por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca maduran, nunca crecen. Y esta es una realidad. Aunque el día de hoy no tengas mucha feria, aunque no seas rico, si tú tienes un corazón puesto en la lana, en el dinero, en las posesiones, en las riquezas, también va a ser bien difícil que establezcas el reino en tu vida, ¿no? Mateo, fíjate ahí, Mateo 19, 23 y 24, se los voy a leer, donde dice, Mateo 19, 23 y 24, estoy leyendo. Entonces Jesús les dijo a quienes, a sus discípulos, los discípulos era a quienes estaba enseñando. Les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Le preguntaron. Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible, ¿sí? Entonces, cuando tú dices, ¿qué hago? El perro ladrando. Déjale todo a Dios. Déjale tus preocupaciones a Dios. O sea, hay gente que me ha preguntado, pero es que, pues mi negocio y pues yo no puedo ir a la iglesia. Y yo no digo que la iglesia sea lo más importante, pero es una parte muy Es importante importante. de tu vida como cristiano. ¿Por qué? Porque ahí es donde vas a recibir el alimento espiritual que te va a mantener durante toda la semana. El alimento espiritual y practicar tus La dones comunión, y aprender a amar y a perdonar y aprender a claro. colaborar en el reino de los cielos. Hay Ajá. muchísimas cosas que aprende uno a través de congregarse. Y bueno, solo por medio del nuevo nacimiento se puede apreciar el valor Así del es. reino. O sea, el haber nacido de nuevo, el decir, Señor, yo quiero aceptarte en mi vida, yo te quiero reconocer como mi Señor, como mi Salvador. Eso es establecer el reino de Dios en tu corazón. Y tú dices, ¿y ya? Pues por algo se comienza. Se Ujú. comienza por hablarlo, por decirle, Señor, eso es orar. Orar no es más que abrir tu boca Platicar para con expresar Dios. palabras a ese que te creó, a ese que te amó, hasta dar lo más preciado que tenía, que era su hijo, ¿no? Eso es un nuevo nacimiento. Cuando tú naces de nuevo, puedes apreciar el valor del reino. Y en consecuencia, todo lo demás te va a parecer vano. O sea, todo lo demás te va a parecer adicional cuando te enfocas directamente en el Señor. Y aquí Mateo 13, para finalizar, los versículos 44 al 46, dice aquí, el reino del cielo es como un tesoro escondido. Fíjate bien, el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante que busca en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. O sea, O lo sea, que hay nos un dice es que gran vale la tesoro. pena perder cosas Aquí vas a perder por para ganar. buscar el reino. Esa es la realidad. Vas a perder para ganar. Y sí, definitivamente todos hemos tenido que dejar muchas cosas, que renunciar a muchas cosas que nos producían placer, que aparentemente pensábamos que pues eran mejores, sí, que las borracheras con mis cuates pues, eran mejor que el reino de Dios. Y ese es uno, nada más. Y la realidad es que no es así. Pero la verdad es que no te es gravoso. ¿No te es gravoso que la borrachera? O sea, dejar cosas. Porque a No. veces la gente piensa que ya Ay, fuiste a tengo esa que dejar iglesia y te van esto. a prohibir esto y lo otro. Y no te dejan fumar ahí. Es como un proceso que estaba uno tan vacío que entonces A sentir otro tipo de llenura. pues empiezas a no necesitar Ujú, cosas. así es. Es más, rompe esas tarjetas. Voy a romperlas.
No, porque estoy pensando, o sea, a mí, por ejemplo, lo que siempre me preguntaban, pues, ay, ¿ya no tomas? Pues es que yo tomaba para caerle bien a la gente y para Ujú. que la gente me quisiera. Y al final de de cuentas la gente ni te quería y nada más se reía de tus payasadas, ¿no? Ujú. Entonces, cuando uno empieza a encontrar el verdadero amor, la verdadera llenura, pues ya no te hace falta. Ya no te hace falta eso. No, empiezas a madurar, esa es una realidad. Y con el tiempo te vas dando cuenta que qué importante es Dios. Un día todos vamos a rendir cuentas, delante de Dios, los que creen y los que no creen, ¿eh? Esa es una realidad. Y lo creas o no lo creas, un día vamos a estar frente al Señor, Así es. ¿sí? Ya no en este mundo, ya no en esta tierra. Y a veces pensamos que este mundo es eterno, que vamos a estar aquí toda la vida. No, ¿Y con qué cara llegaremos? eso es la realidad. Así que el día de hoy, si estás convencido y si no habías oído o no habías escuchado hablar de ese compromiso que Dios quiere hacer contigo, ese compromiso que Dios quiere establecer contigo y establecer su reino, pues hoy te recomendamos que cuando estés ahí en tu casa, solito, en la intimidad, hagas una oración y que le digas, ¿sabes qué, Señor? Hoy quiero que tú seas el rey de mi vida. Hoy he decidido cambiar, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo sé que solo no puedo y sé que te necesito, Señor. Ayúdame a cambiar, ayúdame a vivir una vida diferente de la que he llevado, porque la que he llevado hasta aquí, pues ha sido un desastre, Señor. Y decirle, ¿sabes qué? Hoy te quiero recibir como mi Señor y como mi Salvador. Esa es la solución que hoy te proponemos, que hoy hagas en la noche. Ahí cuando estés solito, en la intimidad con Dios, Dios te está escuchando, ¿sí? Y tus palabras van a llegar hasta el mismísimo trono de la gracia. Y bueno, pues hasta hoy ya vamos en esta parte. eh, la próxima semana vamos a ver cuáles son las maneras de entrar al reino. Y esa que están oyendo es la Kimba, que nos ha dado lata toda la tarde, Toda la pandemia. toda la pandemia. y, Toda la y pandemia. bueno, pues no sin antes agradecerles. ¿Quién estuvo por ahí conectado? Tengo pues Irisita, Alma, Juan de la Cruz, Yolita, Don Cato, Rutitita, dice Ruth Ríos que tú dices rana y ella salta. Ándale pues. Ok, te vamos a mandar un messenger. ¡Rana! Cuídense mucho, Dios los bendiga. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Que Dios los bendiga. Bendiciones, la Yoyis también, saludos a Iris y a Chuy, a Bernardo. Saludos a Felixito, nuestro hijao, Sí. a Rocío Castañeda hasta Memphis. Y arriba Kentucky Fried Chicken, digo Kentucky el estado. Bye. Dale. Bye bye.